con la mitad de las personas, las funciones semanales van a seguir. No va a estar, ¿no? Bien, entonces hablaremos del glomero primero. Entonces, aquí lo tenemos al glomero, se inicia la prueba se produce esta red de capilares, termina la prueba referente. Estos capilares en la muestra se cruzan realmente son una verdadera red, ¿no? De capilares. Hemos hablado ayer de la presión hidrostática del glomero de 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática alta es esencial para la filtración de líquido, para que se filtren grandes cantidades de líquido. ¿Cuánto de líquido se filtra al día? 180 litros en un día. Pero cuando los combustibles más grandes, estuvimos en los 200, una cantidad parecida a eso se filtra todo el tiempo. Desde luego, sabemos que el plasma, el líquido plasmático que se filtra, etcétera, las proteínas, tiene una cantidad de 3 litros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, de 180 litros filtrados, significa que el plasma completo, los 3 litros de plasma, tienen que ser filtrados 60 veces al día. 3 por 60, 180. Entonces, esos 3 litros de plasma se filtran 60 veces. Esta capacidad de filtrar entonces el plasma en los riñones permite que se mantenga una homeostasis, digamos, perfecta, ¿no? O sea, que las condiciones de líquido extracelular del medio interno se mantengan casi constantes todo el día. Y a pesar de muchas variaciones en la ingesta, en la actividad que podemos tener, las condiciones de líquido extracelular siempre van a estar casi constantes, porque el pulmón está trabajando segundo a segundo para mantener estas condiciones. Bien, estos capilares están revestidos de células epiteliales y desde luego de células endoteliales, ¿no? ¿Cómo está la cápsula, perdón, el glomero? El glomero está totalmente cubierto por la cápsula de Bowman, ¿no? Es como si, no sé, el glomero fuera un puño, una mano, y la cápsula de Bowman es un guante, ¿no? Recubre completamente al glomero, de tal suerte que todo el filtrado, todo el líquido que sale del capilar glomerular queda atrapado en la cápsula de Bowman y luego conducido hacia los segmentos tubulares que continúan a la cápsula de Bowman. El primer segmento que continúa a la cápsula de Bowman, esta es la cápsula de Bowman, es el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Si ustedes observan este esquema, aquí hay una línea punteada, ¿no? Esta línea punteada nos indica que esta es la separación entre dos porciones del riñón. Una sería la cortical, la corteza del riñón, y otra que es la médula, la parte más interna. La corteza es la parte más externa y la médula es la parte más interna. Recuerdan ayer cuando hablábamos, decíamos que la médula prácticamente va a estar cerca del ilio, ¿no? Que hacia ahí van a ir estos conductos colectores para formar la pelvis renal. La pelvis renal está en el ilio y por el ilio ya por el ilio prácticamente la pelvis va a formar qué cosa el uréter, ¿no? La orina puede salir. Entonces, aquí podemos observar que los glomérulos de todas las
nefronas están en el lado de la corteza, ¿sí? La zona cortical entonces, del riñón. Bien, también podemos observar que después de la médula está, perdón, después de la cápsula de Bowman está el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal va a terminar prácticamente a nivel de esta línea que divide la corteza y la médula, y a partir de aquí sigue un tubo más delgado, ¿sí? Se hace mucho más fino este conducto. Este tubo delgado que hace un asa aquí, primero desciende hacia la médula y luego hace un asa y vuelve a ascender hacia la corteza, se conoce como el asa de Kengel, ¿sí? El asa de Kengel. Y el asa de Kengel tiene dos, digamos, segmentos. Un segmento descendente y un segmento ascendente. ¿Sí? Este segmento descendente es delgado, vamos a conocer como el segmento descendente fino o delgado, pero también en la parte ascendente hay una zona delgada, es otro segmento, el segmento ascendente fino, el segmento ascendente delgado. Ustedes pueden observar que en la misma ascendente el túbulo nuevamente se ensancha, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí la vamos a conocer como segmento ascendente grueso, ¿sí? No es ocioso conocer qué se llama este delgado, segmento descendente delgado, segmento ascendente fino y segmento ascendente grueso. Cada uno de estos segmentos tiene diferentes tipos de células epiteliales y cada uno de estos segmentos tiene diferentes funciones en la reabsorción y la secreción de sustancias a lo largo del tubo. Vamos a ver entonces que ciertas características de la filtración se dan en el segmento descendente delgado o segmento descendente fino, y ciertas características se van a dar en el segmento descendente o ascendente fino y ciertas en el segmento ascendente grueso. ¿Sí? Vamos a ir estudiando los pasos de la filtración. Ahora estamos solamente reconociendo a la nefrona. Fíjense donde termina el segmento descendente grueso, ya en la corteza nuevamente, el túbulo pasa entre las dos arteriores. Esta es la zona de la mácula. Aquí están las células juxtaglomerulares. Este punto donde está el punto rojo es la mácula, esta es la zona de la mácula. ¿Sí? Y las células juxtaglomerulares. Estas células juxtaglomerulares tienen funciones muy importantes para el funcionamiento del riñón. Detectan la presión arterial, el arteriol adherente, detectan la composición de los líquidos que están llegando desde el asa de Henle y están pasando hacia el túbulo contorneado distal. Entonces, a su paso por la mácula, ¿vean? El túbulo va a cambiar de nombre. ¿Sí? Cuando termina la mácula, empieza el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Distal, porque está más alejado de lo que es la médula. Entonces, vean que les decía, ¿por qué se llama túbulo contorneado proximal? Porque está más cerca del glomérulo que ese túbulo, el segmento más cercano hacia el glomérulo, ¿no? En cambio, este otro se llama distal porque está más está alejado. ¿Y cuál es el punto, digamos, la frontera? El asa de Henle, ¿no? El asa de
inicial del túbulo distal, esa que empieza aquí en la mácula densa, y hay una porción final del túbulo distal. Esta porción final del túbulo distal que va a terminar uniéndose a los túbulos colectores. También estas dos, digamos, dos porciones del túbulo distal van a tener algunas diferencias en cuanto a su función. De hecho, la porción final del túbulo distal va a tener funciones más parecidas a las de los túbulos colectores que a la del túbulo distal, el resto del túbulo distal, ¿no? Aquí se va a realizar digamos, la regulación mucho más fina de la formación de la orina. Aquí ya va a ser la parte final, ¿no? La reabsorción de solutos y de agua ya mucho más precisa de acuerdo a las necesidades del organismo. Si hace falta eliminar más agua o menos agua, o más sodio o menos sodio, más potasio, menos potasio, desde este segmento final del túbulo distal y de los túbulos colectores se va a hacer esta función, ¿no? Bien, entonces son características que tienen nuestro sistema de túbulos. Es simplemente decirles que al terminar los túbulos colectores y los conductos colectores se van a abrir estos en la pelvis renal, ¿no? Bien. Aquí tenemos esta parte de la mácula densa con las células glomérulares. Aquí está la glomérula aferente formando el glomérulo, la glomérula eferente, ¿no? Sí, segregamos ellas las áreas en los capilares peritubulares. Este es el punto, estas son las células epiteliales del conducto, del túbulo que está atravesando este lugar aquí, digamos. Estas son las células epiteliales. Aquí el asa de Henle ascendente gruesas ya se convierte en túbulo distal y aquí están las células especializadas para determinar presión, para determinar presión de la sangre, la columna aferente, o para determinar también los componentes del líquido filtrado que está atravesando por el tubo. Bien. Ahora, en general, la descripción que hemos hecho de las nefronas corresponde a todas las nefronas. Todas las nefronas entonces tienen glomérulo, tienen cápsula de goma, tienen túbulo proximal, asa pequeño, túbulo distal, túbulos colectores, conductos colectores. Sin embargo, hay dos tipos de nefronas que se van a diferenciar, fíjense, por el rango de asa de Henle en especial y por la ubicación de la nefrona en el riñón. Hay unas nefronas corticales que están predominantemente en la corteza, tienen asas de Henle cortas. Como pueden ver esta nefrona que tenemos aquí arriba. Es una nefrona cortical. ¿Por qué decimos que es cortical? Porque esta línea que está aquí, esta línea separa la corteza de la media. ¿Ya? Aquí está nuestra corteza y aquí está la media. ¿No? Bien. Ahora, si ustedes observan, entonces tanto el glomérulo como el sistema tubular, una parte de la asa de Henle, primero el glomérulo y la mayor parte del sistema tubular está en la corteza, una pequeña parte de la asa de Henle en la media, ¿sí? Dando la media. En cambio, estas otras nefronas, fíjense, tienen una asa larga, son nefronas también que se llaman juxtacorticales. Estas nefronas, o juxtamedulares, perdón, estas nefronas juxtamedulares tienen
el glomérulo en la corteza, pero prácticamente todo el sistema tubular en la médula, ¿no? Por eso se llaman nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Estas dos nefronas también tienen funciones diferentes. En especial, si ustedes ven la disposición de los vasos, también es diferente. Aquí vamos a tener que la arteriola eferente se continúa por los capilares peritubulares y luego los capilares peritubulares llevan la sangre hacia las venas, ¿no? En cambio aquí, si ustedes observan, la arteriola eferente se prolonga a lo largo de la médula, ¿sí? Y a lo largo del asa vigente hasta el interior de la médula. Y además forma todavía este sistema de vasos rectos. Este sistema de vasos rectos es importantísimo y después se va a continuar con los capilares y también va a terminar en las venas, ¿no? Pero este sistema de vasos rectos es importantísimo para la formación de una orina concentrada, cuando se tiene que formar una orina muy concentrada. ¿Y cuándo se necesita una orina concentrada? Cuando hay escasez de líquido. Todavía, por ejemplo, no tomamos líquido, hacemos actividad física, no vamos a orinar mucho, vamos a orinar muy poco. ¿Y cómo va a estar esa orina? Concentrada, bien amarilla, muy densa, con una cantidad importante de solutos y en una cantidad pequeña de agua, ¿no es verdad? En cambio, si tomamos mucho líquido y hace frío, ¿qué va a ocurrir? Vamos a eliminar una orina más bien diluida, una orina que no tiene una concentración alta de soluto. Aunque vayamos ya adelantándonos, si orinamos 2 litros hoy día o orinamos 500 ml, vamos a eliminar la misma cantidad de solutos. La diferencia es que vamos a eliminar en los 2 litros más agua, ¿no? Que en los 500 mililitros. Tenemos una cantidad obligatoria de solutos que eliminar todos los días. Bien, entonces estas nefronas yuxtamedulares que penetran en el espesor de la médula sirven para eso. Y estos vasos rectos en especial, vamos a ver el papel que tienen los vasos rectos en nuestras posteriores, porque para concentrar la orina, porque en esta zona la osmolaridad del líquido extracelular, ¿cuánto es la osmolaridad del líquido extracelular normal? 300, vamos a hablar ahora. Solo 300 miliosmoles. Aquí puede llegar hasta 1200 miliosmoles, ¿sí? Porque ahí va a haber una alta concentración de sodio, de urea, que hace que el líquido, entonces, cuando hace falta y actúa la hormona antidiurética, el líquido sea reabsorbido intensamente, pero desde el asa vigente, desde los túbulos, desde todos los túbulos hacia los capilares peritubulares, ¿no? Esos vasos rectos, entonces son especializados para la concentración de la orina. Bien, ahora hablaremos de la micción. La micción no es nada más que el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se va a vaciar y va a eliminar la orina cuando la vejiga está llena de orina. Hasta la vejiga va a llegar ya la orina completamente formada, la cantidad de orina que hay que eliminar. Entonces, la micción es el proceso mediante el cual esta vejiga elimina la orina, ¿no? Esta micción se va a realizar en 2 pasos. Primero, la vejiga se va a llenar de orina. La orina llega desde los riñones a través de los uréteres. La orina hacia la vejiga, se llena la vejiga y una vez que se llena, ¿qué va a ocurrir? Las paredes de la vejiga van a estar tensas.
aumentar la presión interna de la vejiga, va a llegar a una presión por encima del umbral, la distensión también de las paredes del músculo liso de la vejiga va a aumentar alto. Los potenciales de acción se van a desencadenar en el músculo liso y luego se va a producir ¿qué cosa? La contracción, ¿no? Que va a hacer el reflejo miccionario. Este segundo paso ya es un reflejo nervioso, el reflejo miccional, en el que sentimos deseos de orinar, intensos de orinar, ¿no? Luego se contrae el músculo liso de la vejiga, se relaja el músculo liso de la uretra posterior y si es el momento ideal, es el momento adecuado, el lugar adecuado, también se va a relajar el esfínter externo. El esfínter externo es controlado por el cerebro, es un músculo estriado. Entonces, en este momento podemos sentir el reflejo miccionario, pero no vamos a orinar aquí, ¿verdad? Vamos a esperar el momento oportuno y recién se va a producir la micción cuando el cerebro interviene. Entonces, el reflejo miccional lo tenemos todos los animales. Algunos animales no tienen el esfínter externo para poder controlar el reflejo, la emisión de la orina. Y entonces orinan donde se presenta el reflejo miccional. ¿Sí? Y nosotros en los humanos se ha desarrollado este esfínter que está controlado directamente por el cerebro. Enseguida vamos a ver todo el mecanismo más en detalle del reflejo miccional. La anatomía fisiológica de la vejiga, lo conocen como el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la vejiga va a contener la orina, el cuerpo está compuesto por un músculo liso, ¿no? El cuello, es el otro componente de la vejiga, es una extensión en forma de abanico. El trígono forma parte de la pared posterior de la vejiga, el músculo del extrusor. Este cuello de la vejiga, entonces, tiene los dos esfínteres, ¿no? Un esfínter interno, que es músculo liso, y un esfínter externo, que es un músculo esquelético. ¿Sí? ¿Cuándo se va a contraer el músculo liso de la vejiga? Cuando la presión dentro de la vejiga alcance a 40-60 milímetros de mercurio de presión, entonces este músculo va a empezar a contraerse, va a empezar a responder con contracciones para que se produzca el efecto miccional. Ahora, ¿cómo está inervada la vejiga? La inervación de la vejiga es bastante compleja. Muchos nervios forman parte de la inervación de la vejiga. Podríamos decir que la principal inervación de la vejiga es una inervación parasimpática, ¿no? A través de los nervios pélvicos que nacen en S2 y S3. Este parasimpático sacro, estamos hablando, ya no del encefálico, aquí ya no interviene el neumogástrico, el vago, aquí ya estamos en la pelvis. Entonces aquí son los nervios pélvicos que nacen de S2 y S3, los anillos medulares de S2 y S3. Este parasimpático tiene dos tipos de fibras, tiene fibras sensitivas y fibras motoras. Las fibras sensitivas recogen entonces la sensación de distensión de la vejiga, el deseo de orinar, ¿no? Es una sensación especial, ¿no? El deseo de orinar. Esa sensación sensitiva entonces se transmite a través de los nervios parasimpáticos pélvicos sensitivos que van hasta la médula y luego desde allá vuelven
una respuesta motora, el mismo parasimpático, hacia dos puntos, hacia el músculo detrusor para que el músculo detrusor se contraiga y hacia el esfínter interno para que el esfínter interno se relaje. Entonces, si el detrusor se contrae y el esfínter interno se relaja, se va a producir la micción. Entonces, todo esto está controlado por el parasimpático. Pero ya sabemos que aquí también en la parte más distal, digamos, del cuello, en la parte inferior del cuello, está el esfínter externo. Este esfínter externo está controlado por el sistema nervioso central a través del nervio pudendo. Este nervio pudendo tiene conexiones con dos centros importantes para la micción. Un centro de la micción que está en la protuberancia, que va a facilitar, que va a inhibir el reflejo miccional, que va a inhibir a la musculatura esquelética, ¿sí? Y un centro que está en la corteza cerebral, que va a facilitar la micción, ¿no? Entonces, cuando estamos en el momento oportuno y en el lugar adecuado, los centros del encéfalo, el cerebro y los de la protuberancia van a facilitar la micción, reduciendo la relajación de este músculo, ¿no? Del esfínter externo. Entonces, todo el reflejo miccional va a permitir que se pueda eliminar. Finalmente, también la vejiga está inervada por el simpático. Aunque el simpático no tiene papel en la contracción de la vejiga ni en la micción en realidad, el simpático lo que hace es controlar los vasos sanguíneos que inervan o que irrigan la vejiga, ¿no? Entonces, por decir vasoconstricción o vasodilatación, según sea el caso. Bien. Ahora, ¿cómo se transporta la orina desde el riñón hasta los juguetes y a la vejiga? La orina de los riñones no baja por gravedad. Porque igual, aunque estemos echados, igual que huyendo la orina desde el riñón hasta la vejiga. El transporte de la orina se hace mediante movimientos peristálticos. Entonces, los uréteres también están constituidos por músculo liso. Esto es que los músculos empiezan en los cálices renales y se continúa hacia los uréteres. Entonces, cuando los cálices se llenan de orina, está procediendo en los túbulos, empiezan a distenderse y se desencadenan potenciales de acción que se transmiten hacia el músculo liso del uréter. Entonces, estos potenciales de acción que se transmiten hacia el músculo liso del uréter provocan la relajación y la contracción del uréter, ¿no? Entonces, estos movimientos peristálticos entonces hacen que vaya progresando la orina desde el riñón, exactamente desde cálices, ¿no? Hasta la vejiga. ¿Sí? ¿Quién va a controlar estas contracciones peristálticas? El parasimpático es el que produce la contracción y el simpático puede producir la inhibición de las contracciones. Aquí ya el simpático juega papel en la contracción del músculo liso, pero el músculo liso uretral. Es importante este papel del simpático porque cuando estamos en estrés
deja de producirse la, digamos, conducirse la orina desde el riñón hacia la vejiga, ¿no? Momentáneamente cuando entramos en estrés. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando la vejiga se empieza a llenar? Esta gráfica es muy elocuente de lo que pasa cuando la vejiga se empieza a llenar. Por una parte, fíjense si la presión dentro de la vejiga, si la vejiga está vacía, no tiene nada de orina, la presión interna va a ser aproximadamente 0 centímetros de agua, que no hay contenido. Acabamos de orinar y la vejiga quedando vacía. Pero conforme va llegando la orina con los uréteres, y esta orina se va llenando la vejiga, vean, va a ir subiendo la presión dentro de la vejiga. Como ustedes pueden observar, con aproximadamente unos 50, 60 centímetros o mililitros de orina en la vejiga, la presión va a llegar hasta 5, hasta 10 centímetros de agua, una presión baja. Esa presión baja se puede mantener incluso hasta que llegue a 300 mililitros, ¿sí? 300 mililitros, ¿no? Fíjense, la presión 10 aproximadamente. Pues es una presión baja. Pero ¿qué ocurre cuando, entonces, podríamos decir que ya tenemos hasta por aquí la vejiga con líquido, ¿no? Y entonces, pero sigue llegando porque los riñones siguen formando orina. Entonces, en los últimos 100 ml, vean, de 300 a 400, cuando ya se llena la vejiga, entonces sí, fíjense cómo hay un incremento enorme de la presión. Pero, digamos, ya está llena la vejiga, pero la vejiga tiene la capacidad, como cualquier músculo, de distenderse un poco más. Entonces, si sigue llegando orina, tal vez no tanto, pero sí, se va a distender, ¿no? Incluso sentimos que nuestra vejiga está ya llena, ¿no? Fíjense, entonces va a aumentar más todavía la orina dentro de la vejiga. Y fíjense cómo, a partir de este punto, cuando ya se empieza a distender la vejiga, cómo la presión realmente se incrementa enormemente en el interior de la vejiga, en centímetros de agua, ¿no? Bien, ahora, esto tiene mucho que ver con el deseo menstrual y las contracciones que se empiezan a producir a partir de la presencia de la orina en la vejiga. Fíjense, con una presión de 10 centímetros de agua y una cantidad de 300 mililitros de orina en la vejiga, prácticamente no hay contracciones vesicales. Pero cuando empieza a ingresar mayor cantidad de líquido en la orina, empiezan las contracciones, estas gráficas, estas curvas nos van mostrando las contracciones. ¿Sí? Entonces, conforme se va llenando y va distendiéndose ya la pared de la vejiga, los receptores sensitivos que tiene la vejiga empiezan a ser estimulados, ¿no? Y entonces esos receptores estilan y empiezan a enviar señales parasimpáticas, señales sensitivas hacia la médula. ¿Y cómo vuelven esas señales? Como respuestas motoras. Y entonces empiezan a producir las contracciones, ¿no? Fíjense cómo cuanto más
cantidad de orina hay en la vejiga, estas contracciones son más intensas y el deseo de orinar es cada vez más intenso, ¿no? Ahora, este reflejo miccional, que es el que se produce a partir de estas contracciones, que se llama reflejo, porque una vez que la vejiga tiene una cantidad de orina que estimula los receptores sensitivos de distensión que envían las señales sensitivas, va a haber una respuesta motora. Entonces, un reflejo. Vean, ¿cómo se da este reflejo miccional? Digamos, en detalle. Primero, van a empezar a establecer contracciones, ¿no? Que van a desencadenar el reflejo miccional. ¿Y qué es lo primero que vamos a sentir? Que va a sentir la persona. Deseos de orinar. ¿Sí? Porque el estímulo sensitivo lleva esa sensación, ¿no? Y este deseo miccional, a medida que va distendiéndose más la vejiga, ¿verdad?, va a tener respuestas motoras más intensas y va a ir creciendo. Entonces, el deseo de orinar va a aumentar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el que estos receptores sensitivos también dejan, digamos, de enviar señales, ¿sí?, hacia la médula. También hay una respuesta, ya no hay respuestas de contracción desde la médula y la presión baja a un nivel basal y se pierde el deseo miccional. ¿No les pasa a ustedes que sienten deseos de orinar y después desaparece de un momento a otro? ¿Sí? Pero la orina sigue llegando. Y entonces, después de un tiempo, de unos minutos, otra vez aparecen las contracciones. ¿Sí? Otra vez los receptores se activan y otra vez aparecen las contracciones. Hasta que llega un punto en el que calman, deja de haber estímulos sensitivos, las contracciones bajan y desaparecen las ganas de orinar, ¿sí?, el deseo de orinar. Pero la orina sigue llegando y ahora ya el periodo en el que se suspende el deseo de orinar es más corto. Después de unos minutos, otra vez y con mayor intensidad, ¿no? Y así sucesivamente, es un ciclo entonces. Este deseo miccional se convierte en un ciclo, ¿no? Que se llena la vejiga, se distiende, los receptores sensitivos envían señales sensitivas, las respuestas motoras, la contracción y las ganas de orinar. Pero eso llega a un punto en el que deja de producirse la estimulación, los receptores sensitivos como que se adaptan, ¿vean? Y tampoco hay respuesta motora, dura unos minutos esa pausa, digamos, hasta que nuevamente la distensión de la vejiga, que ya es mayor, despierta nuevamente el deseo miccional. Y así es un ciclo, hasta que desde luego la vejiga ya está tan llena, nos hemos aguantado mucho tiempo, ¿no es verdad? La vejiga está tan llena que el deseo miccional ya es cada vez más intenso, ¿no? Y obviamente no podemos evitar que finalmente se produzca la micción. Entonces, qué interesante es el reflejo miccional, ¿no? Va Una pregunta. aumentando de rato en rato, sí. ¿Qué pasa con aquellas personas, digamos, que todos niños se orinan? Todavía no tienen control de los... Y no sé si te ha pasado alguno, digamos, hay veces cuando te soñas, en tus sueños ves un baño y te da, o sea, ganas de orinar. Seguramente estás con ganas de orinar y sueñas con el baño. Eso es, ¿no? Y despiertas y ¿qué pasa? Sí, corriendo. Claro, sí.
Claro, sí. Lo que pasa es que primero que el reflejo miccional, se presenta el reflejo miccional y en los sueños, vean, no, generalmente en los sueños ocurre que las personas se presenta el reflejo miccional y si estamos soñando, pues en el baño, y no podemos orinar o no se satisface la micción porque no estamos miccionando en realidad, no sé que nos orinemos en la cama, pero si no nos orinamos en la cama, ese reflejo miccional va a seguir creciendo hasta que es un estímulo que nos va a despertar. ¿Verdad? El sueño, ¿cómo retornamos del sueño? Por estímulo, ¿no? Ruido, frío, calor, deseo miccional, ¿no? Dolor, cualquiera de estos estímulos puede despertarnos y nos despierta el sueño. Eso es. Ahora, en los niños, todavía el reflejo miccional no está controlado, pero una vez que se controla, ya los niños no se orinan, rara vez se orinan conforme van creciendo. Ahora, puede haber traumas, eso sí, problemas psicológicos de muchos niños que les, digamos, lleva a orinarse en la cama. Pero esos ya son asuntos de traumas psicológicos que tienen que ser tratados por los psicólogos, ¿no? Si no, no se hasta llegar al último. Cuando uno tiene miedo. Cuando beben igual pierden como así el control del esfínter. Claro, también. Entonces, fíjense, hay varias anomalías en la micción, ¿no? No solamente en adultos mayores. Ahora, en los adultos mayores, cuanto más, digamos, más grande, mayor es la persona, menos control del cerebro hay, ¿sí? Entonces, menos control voluntario, ¿sí? Entonces, pero todavía si ya la persona tiene alteraciones, no mentales, pero digamos, entra en un periodo de demencia, ¿a qué lo vamos a conocer como demencia? A cuando ya confundimos las cosas, fabulamos por la edad, ¿no? Por la arteriosclerosis, por procesos degenerativos propios de la edad, entonces ya no controlamos nuestros propios procesos voluntarios, ¿sí? Entonces ahí suele haber, ¿no? Ahora, también puede haber anomalías ya del propio músculo, ¿no? O de la vejiga, hay varias anomalías. Disculpe, doctor, y de las personas que, o sea, se encuentran como en un ambiente bebiendo y todo eso, ¿pierden igual el control de la vejiga? Pueden perder el control de eso. ¿Están ebrios? Sí. ¿Totalmente? Sí, porque he visto que igual toman un poquito y al ratito se van al baño también. No, eso es porque el alcohol estimula la formación de hormona, inhibe más bien a la hormona tiroides. Sí. Entonces, todos vamos a ir al baño, por más poco que tomes, ¿no? Porque tiene que ver con la hormona antidiurética. Pero una persona que está totalmente ebria, a veces orina en su ropa, digamos, ¿no? Se ha visto. Pero ¿por qué será eso? Está llena, claro. ¿Por qué será? En el caso que se aguantase mucho tiempo, o sea, podrían también saber lo que es insuficiencia en el esfínter. Tanto en el esfínter no, pero ¿sabes qué es lo que ocurre en las personas que, bueno, nosotros somos animales de costumbres, podemos acostumbrar, regular nuestra micción, ¿no? Incluso un horario, pero la micción es mucho más difícil porque tiene que ver con la cantidad de líquido que consumes, ¿no? Y que tienes que eliminarlo obligatoriamente. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede cuando retienes demasiado tiempo y de forma crónica la orina? Entonces, fíjense, los uréteres son los que van a empezar a
tener una dilatación. Los uréteres se van a también empezar a dilatar. ¿Para qué? Para aceptar mayor cantidad de orina que se vaya reteniendo, un éxtasis, va a haber, porque va a haber emocional un éxtasis de la orina. Y puede llegar incluso hasta la dilatación de las pelvis, ¿sí? De la pelvis renal. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen esa dilatación y que tienen problemas de retención. Sí, porque tenías un conocido de que tiene ese trabajo de va a Contreras, vuelve y para hacer el viaje más rápido va de una, pero se aguanta todo eso. Claro, pero al final va a tener problemas con los riñones. No es bueno que se aguante. Sí, doctor, acá habla del reflejo vesicouretral. Uno manteniendo la gana de orinar puede la orina llegar hasta los uréteres otra vez. Puede. Sí. ¿Me entendió? Sí. Vean, entonces, lo ideal es que las personas, digamos, aguanten el deseo de orinar hasta cierto punto, ¿no? Lo prudente, pero esas personas que aguantan demasiado, incluso puede haber no más que el esfínter externo empiece a ceder y queden pequeñas cantidades de orina, ¿no? No digamos que se orine. Y esto puede también llevar a una irritación de la uretra, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? A partir de eso pueden haber infecciones urinarias, uretritis, ¿no? Infecciones urinarias. Esas personas que aguantan mucho suelen tender a la cistitis. Y en las mujeres en especial esto es más frecuente, porque para las mujeres es más difícil que para el hombre no llegar adecuado. Bien, entonces, hemos visto cómo es el reflejo visional, ¿no? Está claro, ¿verdad? Entonces, a medida que la vejiga se llena, las contracciones van aumentando, se debe a la distensión de los receptores sensitivos de distensión, las señales sensitivas entonces se dirigen a la médula, por los nervios pélvicos, por el parasimpático sensitivo, vuelven por los vías parasimpáticas motoras y va a haber la contracción. Fíjense, estas contracciones que van incrementándose a medida de que a medida que aumenta el volumen de orina en la vejiga y a medida que aumenta la presión intravesical. Entonces, va aumentando la presión y el volumen a consecuencia del volumen y también las contracciones, ¿no? Bien, ahora, este reflejo es el facilitado o el inhibido por el encéfalo, ¿no? Hay centros facilitadores e inhibidores situados en el tronco del encéfalo, en la protuberancia, y centros inhibidores en la corteza. Entonces, estos centros superiores mantienen el reflejo parcialmente inhibido, los que tenemos en el cerebro. Esos centros son los que van a ir siendo, digamos, desarrollados y educados por el niño, ¿sí? Estos centros facilitadores e inhibidores en un niño recién nacido no están desarrollados, no están activados, ¿sí? No están entrenados. Pero conforme va pasando el tiempo y la educación del niño, ¿verdad?, se van desarrollando. Entonces podemos dar año, año y medio, ¿qué es lo que ocurre? Y el niño empieza a controlar, ¿verdad? Ya sus centros facilitadores del encéfalo y de la protuberancia e inhibidores están desarrollados, ¿no? Entonces, los centros superiores mantienen el reflejo funcional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. Los centros superiores pueden impedir la micción incluso cuando se produce el deseo miccional. De hecho, cuando se produce el reflejo miccional y estamos en clases, estamos en la calle, estamos en el micro, no sé, no estamos en el baño, en otras palabras, tenemos que inhibir, ¿no es verdad?
entonces mantienen el individuo de situación. En el momento de la micción, entonces, los centros corticales pueden facilitar, liberando de la inhibición, ¿no? Y los centros sacros van a también liberar de la inhibición al esfínter interno. Entonces aquí tiene que haber una coordinación entre los centros sacros y los centros superiores para relajar el esfínter externo y también el interno, porque si no, no va a haber relajación. Bueno, vean, hay diferentes anomalías de la micción, de vejiga atónica, de incontinencia. Aquí en las personas mayores, en personas que han tenido infecciones, a repetición, puede producirse esta vejiga atónica, ¿no? Vejiga automática, también está ya esto de una lesión en la médula, pero no en la propia vejiga, ¿no? Vejiga neurológica, que no tiene inhibición debido a falta de señales inhibitorias ya desde el cerebro. Bien, entonces, ahora hablaremos de la formación de la orina. Vean, la formación de la orina no es nada más que el resultado de tres procesos que se dan a nivel de la nefrona. ¿Sí? Uno es la filtración glomerular. ¿A qué nos referimos con la filtración glomerular? Es al líquido que se filtra desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Este líquido que se filtra desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman es exactamente el mismo que el líquido plasmático, excepto no tiene proteínas. Después tiene todos los componentes que están en el plasma, iones, glucosa, aminoácidos, ¿no? Todos los productos de desecho que están en el plasma. Entonces, las mismas concentraciones. Entonces aquí si hay 142 miliequivalentes por litro de sodio, aquí ¿cuánto habrá? 142 también, porque se filtra exactamente la misma cantidad, es el mismo líquido. Si hay 4 de potasio, aquí habrá 4 también, ¿no es verdad? Exactamente lo mismo. Si aquí hay 90 miligramos por decilitro de glucosa, aquí también habrá los mismos 90. ¿Está claro? Todo esto se va a filtrar. Ese es el filtrado glomerular. El otro proceso es el de la reabsorción tubular. Una buena parte, o la mayor parte del líquido que se filtra, se va a reabsorber. Y los componentes del líquido también. Yo les decía que 180 litros de agua, ¿no? ¿Y cuánto se van a reabsorber por los tubos? 179, ¿no? O 178.6, porque 1.4 se van a eliminar con la orina, ¿sí? Vean qué potentes que es este proceso de reabsorción tubular. Y así, el sodio, el potasio, la glucosa, los aminoácidos, todo lo que será filtrado se va a reabsorber, excepto algunas sustancias que se tienen que eliminar, como la creatinina, por ejemplo, ¿sí? O el ácido úrico, que tienen que ser eliminados. Ahora, o los ácidos, o las bases orgánicas que son producto del metabolismo de diferentes sustancias que consumimos, no solamente alimentos, sino fármacos, conservantes, también los alimentos, ¿no? Todo eso se elimina. Y finalmente el otro proceso es la secreción tubular. Hay sustancias, también iones, que se secretan desde hacia los túbulos, desde los capilares peritubulares. ¿Sí?
Entonces, estas sustancias van a sumar a lo que va a contener la orina. Entonces, fíjense, esto se puede tener en una fórmula matemática, ¿no? Que podríamos decir que la velocidad con la que se va a formar la orina, la velocidad de formación de la orina, va a ser igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular, ¿no? ¿Está claro? Es una forma, reducirlo a esa fórmula matemática. Se filtran 180 litros de agua y se reabsorben 179. En este caso, vamos a restar solamente, ¿no? Pero hay otras sustancias que se filtran y se reabsorben y además se secretan. Entonces tenemos que hacer la fórmula completa, ¿no? Hay otras que solo se filtran y no se reabsorben, ¿sí? Entonces todo se eliminará. Fíjense, vamos a ver algunas de estas características de estas sustancias. Ven, en este gráfico, en el gráfico 1, o A, perdón, no es 1, sino en el A, vamos a tener las sustancias que se filtran y que no se reabsorben ni se secretan. Se filtran en el glomérulo y pasan hasta la orina. Aquí el 100% de la sustancia filtrada se va a eliminar. Entonces aquí esto se va a eliminar, el 100%, ¿no? Y el 0% se va a reabsorber, no se va a reabsorber nada de esa sustancia. ¿Está claro? Una sustancia de esas es la creatinina. No sirve. Entonces se forma como resultado de los procesos metabólicos y se tiene que eliminar. O hay ácidos orgánicos, bases orgánicas que les digo son producto del metabolismo de muchas sustancias que ingerimos y que tienen que ser eliminadas. Bien, entonces, esa es una. Otras sustancias, vean, se filtran y se reabsorben parcialmente. ¿Sí? Una parte de la sustancia se va a reabsorber. Entonces, en la orina vamos a encontrar un porcentaje de esa sustancia. El sodio, por ejemplo. Se filtra cerca de 25.600 miliequivalentes por día y en la orina vamos a encontrar unos 150 miliequivalentes, menos del 0,1% de lo que se ha filtrado vamos a encontrar en la orina. ¿Sí? O el potasio, o el agua, ¿no? Es decir, los electrolitos, el agua, se filtran y se reabsorben. Un porcentaje de esa sustancia filtrada se va a encontrar en la orina. ¿Está claro? Sí. Ahora, tenemos otras sustancias que se filtran y se reabsorben el 100%. ¿Verdad? Entonces allí se reabsorbe el 100% y se elimina por la orina el 0%. No se elimina nada. Nunca tiene que estar esa sustancia en la orina. ¿Qué sustancia es esa? La glucosa, los aminoácidos, los nutrientes en general que se filtran tienen que reabsorberse, porque al humano o a cualquier animal, ¿cuánto le cuesta conseguir el nutriente? ¿No? Nos tomamos la vida por conseguir una comida, después podemos eliminar por la orina. El organismo lo retiene, lo reabsorbe, aunque se filtra. Se filtra la glucosa, se filtran los aminoácidos. Si hay glucosa en la orina, ya quiere decir que hay un problema de funcionamiento del organismo. Cuando hay, por ejemplo, glucosa en la orina, en la diabetes.
¿no? A eso se llama glucosuria. No tiene que haber glucosa en la orina. Entonces, eso se reabsorbe el 100%. Y hay otras sustancias que se filtran y además se secretan, ¿sí? Se eliminan por secreción. Entonces, una parte se va, un porcentaje, digamos, de esas sustancias se va a eliminar por la secreción y otro por la filtración y otra por la secreción. Y entonces, el total de filtración más secreción lo vamos a tener en la orina. ¿Qué sustancias son esas? Los ácidos orgánicos, las bases orgánicas, que son resultado del metabolismo, producto del metabolismo de proteínas, producto del metabolismo de los hidratos de carbono, de otras sustancias químicas como fármacos, como conservantes, saborizantes, un montón de productos tóxicos incluso que nosotros respiramos o consumimos, ¿no? Y que no nos matan, ¿por qué? Porque tenemos un sistema enzimático potente, un hígado, elimina y descompone esas sustancias y que las convierte en metabolitos, ya sea ácidos o bases orgánicas que las va a eliminar, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de sustancias que van a ser procesadas por los riñones y que de estas nos vamos a ocupar a lo largo de las próximas clases, porque ya en la próxima clase vamos a empezar con el primer proceso, con la filtración glomerular, vamos a hablar del filtrado glomerular, las fuerzas que intervienen en el filtrado glomerular, la presión hidrostática del capilar, la presión hidrosmótica del capilar, glomerular,